Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto nuevamente estar con ustedes en esta enseñanza acerca del libro de Daniel. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Y estamos estudiando el libro de Daniel. Soy Luis Lucy. No, nunca lo había dicho, pero bueno, soy director de la Escuela de Fundamentos para la Familia, pero tenemos un área de teología. En esta área de teología es donde nosotros vemos y consideramos el estudio de la palabra y sobre todo que tenga una aplicación práctica, como la área que tenemos de familia, que es una área de especialidad de la Escuela de Fundamentos para la Familia, en la cual también estamos dando enseñanza. Bien, eh, entrando en el área teológica y estudiando acerca del libro de Daniel, que hay muchos datos muy interesantes que hemos visto en las clases anteriores, vamos a continuar. Habíamos considerado ya el estudio de la visión de Daniel de las bestias. Ya habíamos visto y hemos estudiado tres. Y ahora vamos a estudiar una cuarta bestia, que es la bestia espantosa y terrible, de la cual nos habla Daniel en el capítulo 7 de su libro, y leeremos ahí los versículos 7 y 8. Si ustedes tienen su Biblia en sus casas, será bueno que me acompañen para que lo podamos considerar, lo podamos estudiar. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura aquí? Bueno, dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Una visión muy interesante de Daniel, muy llamativa por la configuración y la forma que se expresa Daniel en esta visión que él tuvo. Nosotros revisando y viendo la interpretación de acuerdo a lo que es la hermenéutica o la correcta interpretación escritural, hemos tenido que recurrir en ocasiones a la exégesis y revisar los textos para tratar lo más fiel que se pueda acerca de estas visiones que tuvo Daniel. Bueno, vamos a hablar y seguir hablando de esta bestia espantosa y terrible. ¿Qué representa esta bestia según la interpretación tanto histórica, pero que sabemos, y lo habíamos comentado, que también esto tiene mucho que ver con una interpretación contemporánea, porque no es tanto lo histórico, sino que es fundamentalmente la esencia y el espíritu de la misma profecía, lo que mueve, lo que motiva, lo que da como resultado, el producto que se da de la operatividad de estos imperios antiguos que hemos hablado, pero cuyo esencia y espíritu o ánimo, como quieran ustedes llamarle, lo vemos el día de hoy. Bien, la cuarta bestia no se podía comparar a ninguna cosa conocida, porque no hay un animal que tenga esa forma, ¿no? Esa es. Ustedes en su manual, que lo tienen ahí en sus manos, pueden ver unas ilustraciones acerca de esta bestia, ¿sí? Son representaciones que tienen mucho que ver el talento del artista, tiene mucho que ver la imaginación, porque es una interpretación de un texto. Entonces, la habilidad, la capacidad de los artistas para poder dibujar esto, pues bueno, queda en ellos, queda en ustedes, para que al menos ustedes tengan una idea fiel de lo que esto significaba. Bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros acerca de esta bestia? Nos llaman la atención los grandes dientes de hierro, que ¿a qué corresponderían? Bueno, el ánimo, y recuerden, se los vuelvo a recordar porque ya lo hemos mencionado rápidamente, el espíritu que anima a esta bestia es el espíritu del Imperio Romano.
cruel, conquistador, abayazador, impositivo, que permitía cierta libertad, como fue el pueblo judío, pero que estaba totalmente sometido y bajo el capricho de lo que dijera el principal dirigente, que en ese caso históricamente era el César. Bien, bueno, pero aquí estamos dándole una interpretación también, recuerden ustedes, a las fechas contemporáneas. Esta parte de la bestia, los dientes grandes de hierro, corresponden por igual, y hay una correspondencia a la imagen del sueño de Nabucodonosor. Ustedes recordarán que ese es un estudio que ya estuvimos viendo, que fue precisamente la visión de la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, que se lo interpretó fielmente Daniel, y que las piernas de hierro de la imagen corresponderían ahora a los dientes de hierro de esta bestia, que representa un imperio fuerte, rígido en su gobierno y estructura, pero se caracteriza por una disciplina férrea, rigurosa y tremenda como el hierro. De hecho, el hierro jugó un papel muy importante e integral en las guerras romanas, lo acordamos, porque ellos manejaban bastante bien todas las armas, todo el armamento que era hecho con armas de hierro, las lanzas, las espadas, o sea, todo de lo que constaba los armamentos, las armaduras, la transportación de los ejércitos, etcétera, etcétera. O sea, tenía que haber manejado el hierro con mucha maestría para hacer sus temibles armas los romanos. Bueno, hay una correlación interpretativa de esencia y espíritu en esto. Bien, ese es por un lado el hierro, las uñas de bronce, que también son vistas en esta bestia. Recordemos que el Imperio Romano se fundó sobre una herencia filosófica, moral y cultural de Grecia. Todo lo que el Imperio griego aportó a la humanidad de ese tiempo, que sigue aportando aún hoy, tiene una gran presencia. También lo mencionamos a través de la filosofía, a través del humanismo, a través de muchas de las cosas que el espíritu o el ánima del imperio griego se transportó, se adoptó y se aplicó en el caso del imperio romano. Este existió paralelamente con el griego, todavía fueron contemporáneos. Bueno, es más, nosotros sabemos que era más antiguo el imperio romano, el griego, que ya existía antes del babilónico, pero su expansión a nivel mundial se produjo después, una vez que el imperio griego empieza a crecer. Paralelamente también empieza a tomar fuerza el imperio romano. A la caída del imperio griego, el imperio romano empieza a sobresalir en gran manera. Tal vez hay algunas diferencias en cuanto a las cronologías. Lo importante y relevante para nosotros es que existieron contemporáneamente. Y cuando empieza a surgir el imperio griego, el romano y el griego, que ya estaba en plena decadencia, y el imperio romano empieza a tomar fuerza, es precisamente en los tiempos del nacimiento del cristianismo, de su representante principal, que es el Señor Jesucristo. Cuando surge el imperio romano con todo su potencial, es precisamente cuando aparece en escena el nacimiento y la vida del Señor Jesucristo. Interesante hablar de los cuernos que en esta bestia se pueden ver. Esto nos habla acerca de autoridad, porque están en la cabeza, ¿no? Están coronando, como una especie de corona de cuernos. Así fue como tuvo la visión Daniel. Y ahí vemos que esto nos habla de 10 reyes, naciones o reinos, que se unen porque están situados en la misma área corporal de la bestia, que están juntos, están unidos, y esto habla de la unidad para formar un imperio, un nuevo imperio en la unidad de estas autoridades gubernamentales del momento en que se interprete la escritura. Sabemos que el cuerno representa la fuerza, ese es el significado. Entonces estos 10 reyes o cuernos, eso es lo que significan, y es autoridad, y por estar en la cabeza de la bestia, fuerza bruta.
una fuerza tremenda, así como la tienen los rinocerontes, la tienen los elefantes o la tiene alguna bestia de esta naturaleza, así también esta. Son efectivos cuando embisten con fuerza y que no hay manera de detenerla, ¿sí? Estos 10 cuernos, que también tienen una relación con los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor, en donde hablamos que había una mezcla de hierro con barro cocido, representan exactamente lo mismo, días de alianzas humanas. ¿Cuándo es que se piensa que han surgido estas alianzas humanas en nuestras épocas? Bueno, probablemente esto se haya dado con las alianzas que se han dado con las comunidades que se han reunido, sobre todo en el continente europeo, ¿sí? Todas las comunidades de gran poder que se han formado en estas alianzas, que algunos son más fuertes que otros, y vemos que se están conformando y que llegará un momento en que la fuerza sea repartida por igual y que estos 10 reinos estén unidos en torno a esta autoridad de gobierno. Bien, mientras esto está sucediendo en nuestro contexto mundial, en el que estas alianzas se ven cada vez más visibles, sobre todo para el control y el manejo de las economías mundiales, como ejes rectores con imposiciones a través de condiciones a veces muy difíciles para cumplir con países que tienen necesidades económicas nacionales, que el costo es realmente terrible, a costa de estabilidades sociales, de derramamiento de sangre, violencia, etcétera, etcétera. El hierro mezclado, que también se nos habla en la estatua de Nabucodonosor, nos habla de esa extensión o influencia romana en las alianzas humanas. Al final de los tiempos, es significativo que esta cuarta bestia haya de ejercer un dominio al final de los tiempos de los llamados gentiles en la Escritura, es decir, los no judíos. Y esto será antes de la segunda venida de Cristo, como está profetizado en la Biblia y que todos sabemos, y así está escrito. Dominio que se dará antes del regreso del Señor Jesucristo, bueno, vemos que ha estado dándose a través de una serie de manifestaciones en todos los ámbitos. En el espiritual, con la formación de una iglesia universal, ¿sí? Común, una iglesia común, uniendo a todas las confesiones religiosas en un grupo muy sincretista de unión de creencias para tomar fuerzas con alguien a la cabeza, alguien que sea elegido o ha sido elegido como el representante. Esta es una de las áreas importantes de uniones que se han dado. Bueno, tanto los pies a la imagen, que tienen esta fuerte influencia por parte del hierro del Imperio Romano, la crueldad, la imposición, la cuestión impositiva, a costa de muchas vidas. También está la parte del barro, que hay una correlación con la humanidad. Nosotros sabemos que Adán fue creado de barro y el hombre ha sido hecho de barro, y ahí es donde vemos la parte humana. Por un lado vemos el sistema operativo gubernamental de esa naturaleza del espíritu de Roma, por otro lado vemos que está íntimamente relacionado con el barro, con grupos humanos que están muy unidos, muy fundidos, unidos pero no mezclados, ¿sí? Está muy claramente bien delimitado. Y hay algo común que une mucho al hierro y al barro. Y esto es a través de la diversidad de leyes que existen. El derecho romano, que se dio desde esos tiempos, ha servido como plataforma, como base para la legislación en muchos países. Muchos países en los cuales existen leyes para protección de los civiles, obligaciones de ellos, derechos y obligaciones en el sector civil,
todos ellos, sea cual sea la idiosincrasia e ideología política, pero que se reúnen y se les reconocen como los derechos humanos, que se le conceden a los ciudadanos de muchas naciones, y en las que todas tienen un elemento en común, que son disposiciones legales para castigar lo que se reconozca o se configure como un crimen, como un delito, y que deba ser castigado, deba ser sancionado. Y también las obligaciones que se deban tener en torno a la cuestión tributaria, en torno a la cuestión de obediencia civil, a todas las reglamentaciones que se deban de dar a la ciudadanía a través de los entes gubernamentales. Muy bien. En esta configuración de los cuernos hemos leído que 3 fueron arrancados. De los 10, 3 fueron arrancados. Y que surge otro, un cuerno pequeño. Como podemos entender que este cuerno pequeño, que empieza a surgir poco a poco, porque empieza a crecer, pero empieza a hablar. Un cuerno que habla, bueno, y que dice grandes cosas. ¿Cómo podemos entender esto? Que es algo que ha de empezar entre la unión de estas naciones, que después 3 caerían, pero seguirían adelante las demás, y que, o sea, que algunos países renunciarían a estas alianzas, pero que seguirían otras. Pero ahí sale el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño tiene 2 cualidades que hemos considerado en la escritura, en la visión de Daniel. Primero, que tenía ojos humanos. Una cualidad que habla de inteligencia humana y la capacidad de observar todo lo que sucedía a su alrededor. Es decir, que este cuerno tiene una capacidad de ver la vida y la intimidad de todas las personas, de que todas las personas están bajo observación. Alguien te ve y alguien te escucha. Lo sabemos, no es ningún secreto, es de dominio público, que hoy los medios masivos de la comunicación tienen la capacidad de ver y observar en lo más íntimo de muchas sociedades. Así es que se está cumpliendo esta capacidad de observación en todas las personas. Nadie se escapa, todos estamos dentro de esa observación. Bueno, aparte de que este cuerno gobernante, que tiene una capacidad de observación y compenetración en todo núcleo humano, también tiene una gran boca. Esta gran boca nos habla de que este gobernante humano hablaba de grandes cosas y la hablaba con una gran arrogancia. Es decir, que las grandes cosas que hablara, grandes, si entendemos que el significado es que son muy relevantes, profundas a la vez, muy llenas de influencia, con muchas cosas que difícilmente una persona común podría confrontar y tener autoridad y hablar en contra de esto. Entonces eso va a surgir, debe surgir, y que se va a estar dando en su momento. De estos 10 reyes que se levanta este cuerno pequeño, donde escrituralmente hablando, bíblicamente hablando, ¿en dónde podríamos localizarlo? Nos da toda la apariencia de que este cuerno pequeño podría significar el reino o el reinado de todo lo que se opone a la palabra de Jesucristo, a lo que Cristo habló, Cristo enseñó, Cristo vivió, que impartió a través de su doctrina, y que el opositor o el enemigo pueda representar esta corriente anticristo o anticrística, ¿sí? No una persona, sino todo un sistema que se opone, pero que sí deba tener un representante, sí, y de hecho creemos que lo tiene. Y que todo lo que habla y que todo lo que dice se sintetiza en algo que dice la misma escritura: blasfemará contra Dios y vencerá incluso a los santos del Altísimo. Que en el tiempo que esto fue dicho, en el tiempo de Daniel, se hablaba claramente de los santos del Antiguo Testamento, históricamente y cronológicamente hablando de Daniel, que hoy lo podemos interpretar con los que están santificados y apartados por la redención en Cristo Jesús, que hay oposición, hay persecución, hay muerte, hay burla, hay señalamiento. Así está escrito, y entendemos que eso es lo que suceda
en estos tiempos. Y no porque el discurso o la enseñanza de este sector que sigue a Cristo esté profesando una doctrina que promueva sentimientos encontrados, adversos, negativos, destructivos contra el prójimo. Al contrario, la doctrina de Cristo habla acerca del perdón, del amor, la reconciliación, la restauración, la reunificación. Pero cuerno pequeño de lo que habla es totalmente de lo contrario, del cual surgen doctrinas de esa naturaleza que no edifica a nadie. Entonces, esto vencerá inclusive a todos los santos contemporáneos, como haya sido en los tiempos de Daniel. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga y sobrevenga el juicio que está estipulado, ha de ocurrir en la historia de la humanidad, el juicio de Dios, el juicio del Señor. Bueno, esta visión de Daniel, que se ve en la historia del levantamiento y caída de los primeros 3 grandes imperios del mundo gentil, de lo que se había de levantar, ya lo mencionamos con la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 7, Daniel ve el levantamiento y la caída de un gran imperio romano y de toda alianza gentil al final de los tiempos. Y al final de los tiempos es hasta la llegada del Señor Jesucristo, su regreso. Entonces es cuando esta caída será levantamiento y caída de estas alianzas. Después de estos 10 reyes, vendrá el Señor a establecer un reino. Este reino, que para quienes estudiamos la palabra es el reino milenial, será un reino literal y terrenal de un gobierno eterno que no terminará ya nunca más, sino que quedará ahí para permanecer. Daniel en la visión de la estatua ve una piedra, una gran piedra, que va a golpear a los pies de la estatua y la golpea y desmenuza, deshace los pies de barro. Y esto hará que caiga en la visión en el sueño de Nabucodonosor, caiga la estatua. Bueno, en la correlación y la unión interpretativa de la visión y del sueño de Daniel, que nos habla acerca de la segunda venida del Mesías Redentor, todo esto acontecerá el fin de esta imagen. Se acaba tanto la estatua, queda derribada, como también el fin se va a dar con lo que continuaremos estudiando acerca del destino de estas bestias. Recordemos que esta piedra, que no fue cortada con piedras humanas, o sea, que el origen es una cantera pura en la cual desde la creación no había tenido intervención humana, es un símil acerca de la roca y la piedra fundamental que es Cristo. A eso se refiere, de que es una roca que no ha sido extraída, no ha sido cortada, no ha sido sacada. Nos habla de un reino divino y que muchos la interpretamos como a la mismísima persona del Señor Jesús. Bueno, una vez que ahí empieza a surgir el imperio romano con todo su poderío, con toda su disciplina, y ustedes tienen ahí en su manual notas muy interesantes, muy extensas, ilustrativas acerca de la historia del imperio romano para ubicarnos cronológicamente, y hoy en la interpretación del espíritu, bueno, la estamos tratando de entender, ¿sí? La visión de las 4 bestias que se dan a través de la visión del reino eterno, del versículo 9 al 14, ¿sí? Versículos 9 al 14 del capítulo 7. Ahí podemos hacer la lectura de estas escrituras. Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y un trono de llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de adelante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Yo entonces, Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interesante la continuidad que se nos da en estos versículos, porque entendemos y podemos interpretar de manera muy puntual lo que esto puede significar. Anciano de días. ¿Quién es este anciano de días? Si no es una cuestión de anciano de edad cronológica. Dios no tiene edad, es eterno. Nos habla de sabiduría. Nos habla de una sabiduría tremenda, enorme, de la cual posee como atributo este anciano de días. Y que está sentado en el trono, en su reino, en el trono celestial. Grandes multitudes estaban delante de él, que para servirle, gozar de su presencia y de su voz. Después viene el juez, se sentó en su trono y los libros fueron abiertos. Libros que son abiertos, entendemos, para el juicio de las naciones. Como también lo encontramos esto bien claro, bien hablado en el libro del Apocalipsis, la revelación, el libro de la revelación. En este juicio de las naciones que nosotros encontramos dicha por el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 25, versículos 3 al 46, en Joel 3, versículos 1 y 2, y Apocalipsis 24, ustedes tienen ahí anotadas las citas en su manual, para que por favor les pido las estudien, las puedan leer con calma allí en sus casas. Y no la del juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15. Interesante, porque hay mucha confusión al respecto. Este juicio de las naciones, del cual se habla también en Apocalipsis, y que se habla de un juicio final, o se le puede llamar así, que es ya definitivo y último, hay juicios previos, y podemos entender que uno es el juicio de los creyentes, o el bimá de Cristo, o el estrado de galardones para el cuerpo de Cristo durante y poco antes de las bodas del Cordero. Nos habla acerca del juicio de las naciones. Este juicio de las naciones tiene su gran finalidad, un fin de pasar por el criterio y la capacidad legislativa de este gran juez, que es el Señor Jesucristo, para pasar por juicio las responsabilidades, las actuaciones, todas las acciones que hayan podido cometer las naciones a lo largo de su existencia. Pero como vemos, no serán destruidos, no serán quitados, se les quitará dominio, pero seguirán existiendo hasta un tiempo, a un tiempo determinado. Bueno, este cuerno pequeño, vamos a retomar un poco, que había salido de la cuarta bestia, seguía jactándose y hablando grandes cosas hasta que Dios intervino y mató a la bestia. Esta bestia sí fue destruida, la cuarta, ¿sí? Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado sobre el fuego. Este hecho sí desciende sobre el cuerno, porque toda la bestia es desmenuzada, destrozada, y desaparece obviamente la presencia de este gran vociferador, ¿sí? De este gran hablador. El gran hablador va a quedar fuera de escena y va a ser quemado. O sea, va a ir al lugar muy caliente, muy caliente, muy caliente. El cuerno pequeño, que entonces el destino. Las otras bestias que ya han perdido dominio
Cuando termina su intervención por la autoridad definitiva del mismo juez, les van a perdonar la vida momentáneamente, van a seguir, pero después de este juicio, que viven por un tiempo, es ya sin absolutamente ninguna autoridad. Estarán, pero sin autoridad. No desaparecerán, pero ya nadie va a estar sujeto a su autoridad, porque habrá una autoridad gobernante mucho más grande. Esto es importante que lo entendamos de esa forma, haciendo la diferencia entre las naciones, haciendo la diferencia entre lo que es la pérdida de autoridad, pero seguirán existiendo. Todas estas naciones, imperios, juzgados que pierden sus derechos soberanos, es decir, quedan sin autoridad, y aunque sigan y estando ahí, ya no habrá manera de que ellos ganen nuevamente autoridad. Interesante, interesante. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, seguiremos en el estudio de lo que ha de acontecer. Lo que veremos en la próxima sesión será acerca de la aparición del Hijo del Hombre. Esto está también muy interesante. Este Hijo del Hombre es quien nos va a dar la clave de lo que va a acontecer después de la pérdida de gobierno y autoridad de las otras tres bestias. Creo que vale la pena que sigamos con este estudio. Continuaremos nuestra próxima sesión. Muchas gracias por escucharme. He sido Luis Lucy, que estamos impartiendo esta enseñanza tan apasionante. A mí me apasiona. Yo creo que a ustedes también. Que Dios les guarde, que Dios les cuide. Y nos vemos en nuestra próxima sesión. Aquí los esperamos. Escuela de Fundamentos para la Familia, en el área de estudios teológicos. Ha sido un gusto y por acá estaremos nuevamente. Gracias.